Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da, como siempre, muchísimo gusto que me acompañen. Y pues sí, me emociona, me parece que esto es global, la decisión tomada por el nuevo gobierno de los Estados Unidos de regresar al Acuerdo de París. Un pacto que busca pues reforzar la respuesta mundial ante la amenaza del cambio climático, una amenaza real que algunos niegan, que algunos dejan de lado. Donald Trump la consideraba un cuento chino y sin embargo nos pone en riesgo a todos. Esta es la importancia, sí, de generar energías limpias. En una de sus primeras acciones en la Casa Blanca, el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto para que su país regrese al Acuerdo de París para el cambio climático, mismo que se hará efectivo en 30 días. En unas cuantas horas de haber tomado posesión, dio marcha atrás a la salida ordenada por su antecesor, Donald Trump, en junio del 2017 y consumada el pasado 4 de noviembre, justo un día después de las elecciones. Así, Estados Unidos regresa al grupo de 195 países que firmaron en diciembre del 2015 el Acuerdo Climático para intentar mantener el calentamiento global. Prácticamente todos los países del mundo, excepto Siria y Nicaragua. Los países firmantes se sumaron al primer pacto global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen a aumentar la temperatura en el globo terráqueo. Fue un logro diplomático histórico. El objetivo central del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura mundial que se ha registrado por debajo de los 2 grados centígrados y por encima de los niveles preindustriales, así como continuar con los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados. El acuerdo también tiene como propósito aumentar la capacidad de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático y lograr que las fuentes de financiamiento sean coherentes con un nivel bajo de emisiones de gases de efecto invernadero. Y es que los estudios científicos indican que si las emisiones de los gases de efecto invernadero continúan al paso actual, el mundo será más caliente, los niveles del mar incrementarán, las tormentas e inundaciones serán más fuertes, al igual que las sequías, y habrá escasez alimentaria y más condiciones extremas. Por lo pronto, de acuerdo con las mediciones internacionales, 2020 ya fue considerado como el año más cálido en la historia del planeta. Al aire con Paola, Karina Cuevas. Está con nosotros, lo agradezco mucho, María José Villanueva, que es directora de conservación del World Wildlife Fund, este Fondo Mundial para la Naturaleza. Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Paola, buenos días, qué gusto verte otra vez. Estamos ávidos de buenas noticias y bueno, pues esta decisión que toma el nuevo gobierno de los Estados Unidos sin duda lo es. Corregir el camino, regresar al Acuerdo Global de París. ¿Por qué es importante? Pues bueno, Paula, todos estamos contentos celebrando el regreso de Estados Unidos a este acuerdo, principalmente porque Estados Unidos es el segundo país con mayor número de emisiones de gases de efecto invernadero, y entonces tener a uno de los principales aportadores de estos gases en el acuerdo, no haberlo tenido era una pérdida y necesitamos el liderazgo de este país, no solamente su contribución como emisor, sino también como líder político para poder acelerar la descarbonización de la economía a nivel global. Entristece, preocupa que México pues pareciera haber dejado atrás ese compromiso con la generación de energías limpias y sobre todo pues esa apuesta a futuro, María José. Sí, vemos un panorama complicado en cuanto al nivel de compromiso y ambición que en general tienen los países dentro del acuerdo, y México no se queda atrás. México es, dependiendo de los estándares, pero está alrededor del 12º lugar, tampoco estamos tan alejados como país emisor, y lamentablemente hace un mes se presentaron las contribuciones nacionalmente determinadas, o NDCs, por sus acrónimos en inglés, de México, y no vimos ningún aumento en la ambición y el compromiso. En general, sumado esto,
si México, siendo una fuente de emisión tan importante, no pone el ejemplo de que tenemos que atacar esto de manera decidida, nos vamos a ver en un escenario muy complicado y esperando aumentar hasta entre 3 y 4 grados para el 2100, que tendría consecuencias catastróficas para la vida en la Tierra. Eso, María José. Yo sé que hablar de catástrofes naturales es siempre preocupante y bueno, en el actual contexto de pandemia, digamos, ya suficientes preocupaciones tenemos todos. Sin embargo, dejar de lado el tema de la salud del planeta, pues es, digamos, cancelar la posibilidad de la viabilidad de los seres humanos como especie. Así de claro, así de grave, así de delicado. Sí, yo creo, Paola, y lo pensaba ahorita antes de la entrevista, yo decía, ¿qué hubiera pasado si alguien hubiera tenido una bola de cristal y nos hubiera dicho que nos iba a atacar una pandemia global de este tipo? ¿Nos la hubiéramos tomado? Yo creo que el cambio climático ahorita es exactamente eso. Tenemos la ciencia, tenemos la información, tenemos este Acuerdo de París, que es un éxito al multilateralismo, que tenemos que echar a mano, y es ahorita el ahora decisivo para evitar tener una crisis de la índole que estamos ahorita viviendo con el COVID-19. El cambio climático es la ola más grande que viene atrás, y hoy por hoy, en este momento decisivo en la humanidad, tenemos que tomar en mano un compromiso mayor y hacer un renacimiento verde. Si me permites nada más decir, necesitamos masificar la energía renovable, necesitamos impulsar un transporte más sustentable, levantar los estándares de emisiones a la industria en general y muy importante, y esto está ligado, detener la deforestación. Muchas veces pensamos que la pérdida de la biodiversidad no tiene nada que ver con cambio climático y definitivamente la naturaleza es nuestra mejor aliada para detener y frenar la agenda climática. Y a la par que estamos emitiendo, estamos destruyendo lugares como el Amazonas, o en un reporte reciente que sacamos, la selva maya en nuestro país es uno de los principales frentes de deforestación que se tiene. Me parece muy inteligente lo que planteas. Estamos con esta pandemia así, enfrentando una catástrofe que no esperábamos, pero la catástrofe global que podría generar el calentamiento climático si seguimos con esa dirección, esa sí la sabemos, por ende sí podemos evitarla juntos. Te agradezco muchísimo. Gracias, muy buenos días y te abrazo. Te agradezco a ti, Paola. María José Villanueva.